ya, da tiene, toma de la, si no me lengue, somos ya, ya si bien, Quisiera darles el Tashi Delek a todos, un especial Tashi Delek a todos en el principio de estas enseñanzas. Así que vamos a comenzar las enseñanzas de Mark Mock. Y el motivo de iniciar estas enseñanzas de verano de Mark Mock es que quería ver si entre las ramas de estudio y de práctica en los centros de estudio Kagyu, si los monjes y las monjas pueden incrementar o aumentar su conocimiento sobre el Vajrayana y de sus temas relacionados. Así que, como lo saben, en términos generales, desde la época del traductor Mapa en adelante, el linaje Kagyu ha llevado una fuerte tradición de práctica del mantra secreto y de instruir y estudiar los tantras. Y en la actualidad, el linaje de la práctica permanece. Y este fue que fue transmitido por Marpa y Milarepa permanece. Sin embargo, el linaje del estudio y la enseñanza se ha debilitado. Y creo que esto se debe a que nuestro linaje del Kagyu Marpa permanece incompleto y no hemos logrado preservarlo. Entre estos, el que permanece es las enseñanzas sobre los tantras, pero no tenemos tantas. Así que este linaje que se nos ha transmitido desde Marpa, el traductor, comenzó inicialmente con las dos ramas, el linaje de la práctica y del estudio, pero ahora pienso que no está completo en sí. Así que todos nosotros, los seguidores, no hemos de verdad tomado la responsabilidad de sostener estos linajes, y es de verdad que es una gran pérdida de nuestra parte. Y pienso que todas las comunidades de Kagyu, de práctica de linajes, y todos nuestros lamas y tulcos y estudiantes laicos, hombres y mujeres, debemos unirnos con una motivación muy amplia para revivir las enseñanzas. Y no solamente tenemos que poseer esta motivación, también tenemos que trabajar en conjunto para ponerlas en práctica, y poner la práctica, no solamente ponerlas en prácticas, pero esforzarnos en revivirlas. Y para poder hacer esto, tenemos que estar unidos, y pienso que esto es muy importante. Y por esta razón, les he llamado estas enseñanzas de estival de Mark Ngoc, y la razón principal por llamarlas de esta manera es, como mencioné, es principalmente para recordarnos que la gran tradición de estudio e instrucción de los tantras transmitidos por Marpa y Ngokpa, y también para inspirarnos y sostener esta tradición.
Así que ese fue el motivo de darle el nombre a estas enseñanzas. Es para recordarnos que sí existía esa tradición. Y la segunda razón es para inspirarnos. Y en el pasado, los grandes maestros de antaño realizaron grandes historias y tradiciones y prácticas y estudios sobre los tantras. Y existe bastantes historias sobre esto. Y si escuchamos, lo escuchamos, naturalmente tenemos un sentimiento en nuestros corazones, brota un sentimiento en nuestros corazones de inspiración. También otro motivo es que en el pasado tenemos que darnos cuenta que no nos ayuda mucho decir, oh, hemos tenido esta gran tradición en el pasado, porque así podemos llegar a revivir las enseñanzas y mantener estas enseñanzas, esa tradición llega a ser algo muy importante. Así que digamos que hay tres razones o tres propósitos del por qué le he llamado a estas enseñanzas las enseñanzas estival de Mark Ngok. Algunas veces se puede pensar que es para simplemente impresionar o sonar elocuente, pero esta no es la razón. Claro, tiene que ser un nombre elegante o bonito. Sí, puede ser impresionante, pero si solamente lo estamos pensando de esa manera, de adornarlo, entonces nos olvidamos del significado. Así que esa es la razón del por qué le he dado este título a las enseñanzas. Otra cosa que tenemos que tener en mente es que siempre estamos como haciendo alarde de las historias, de nuestro linaje, de los maestros, de los sostenedores, pero si continuamos siendo perezosos y complacientes, entonces tal como una fruta que se pudre, también corremos el peligro de pudrirnos desde adentro. Así que es por este motivo que tenemos que reconocer claramente y comprender claramente la situación en la que nos encontramos actualmente y cuál es nuestro entorno. Y tenemos que identificarlo muy bien. Y una vez que ya lo hemos encontrado, tenemos que afrontar nuestra situación real y de verdad ignorar cualquier dificultad y llegar a despertar en nosotros tanto coraje y tanta fuerza como podamos para revivir las enseñanzas que están en declive. Ahora no hay ninguna razón para que alguien como yo diga que esto es bueno, ya sea en términos de Dharma o mundanos. Pero básicamente nunca he perdido mi determinación. He tenido la intención de que puedo hacer algo por las enseñanzas y por los seres y que debería de hacer algo para beneficiar las enseñanzas y los seres. Y sí, ahora han habido muchas dificultades externas e internas. Y aún aunque estas dificultades me están arrastrando hacia atrás, todavía estoy haciendo todo lo posible por avanzar. A veces no veo el camino a seguir claramente. No sé qué va a pasar en el futuro. Podemos decir que el camino que está adelante de nosotros no es muy claro, no se ve muy claramente. Y tenemos alguna duda sobre lo que va a pasar o ocurrir en el futuro. Esto sí está presente, pero aún aunque esto ocurra, me siento que sí tengo una creencia muy fuerte
De aún aunque no puedo ver el camino claramente, siento que en algún momento voy a ver una luz que me está esperando al final y debo seguir avanzando. Y esto me da fuerza y me da entusiasmo. Pienso que la mayoría de nosotros siempre nos preocupamos de qué es lo que va a suceder en el futuro y llegamos a pensar que no, las cosas no van a salir bien y nos preocupamos mucho. Pero pienso que simplemente el preocuparnos en el futuro es una señal de que no tenemos suficiente, no creemos suficiente en nosotros mismos. Pero si al contrario, si somos unas personas valientes y nos enfrentamos a la situación, es una manera de no evitar los revés futuros y en vez de ser una persona valiente que se enfrenta a la situación y tenemos que ser valientes y seguir adelante. Y tenemos que pensar cualquier resultado que podamos realizar, no tenemos que pensar en el futuro, en los resultados que podamos realizar en el futuro para los seres y para las enseñanzas, sino al contrario, pensar en este presente y todo lo que podamos hacer en este momento presente. Bueno, ahora en lugar de hablar de problemas, hablaré de nuestro tema actual. Así que cuando comenzamos a hablar de este tema en verdad es bien difícil de abordar. Siempre estoy buscando las dificultades, los estudios que son difíciles y debería de encontrar lo que es fácil. Y al principio pienso que son fáciles, pero una vez que empiezo a adentrarme en el estudio de estas enseñanzas, me doy cuenta de lo difícil que son, pero no tenemos ninguna opción sino de avanzar. Así que sí, cuando estamos hablando acerca de los orígenes del mantra secreto, no es un tema fácil, es algo más complicado de lo que había pensado en principio. Sin embargo, ya lo hemos publicado ampliamente y si simplemente me excuso, digo que no voy a enseñar sobre los orígenes del mantra secreto, eso no sería algo bueno. Entonces tengo que seguir adelante. Y si lo pienso, el significado del Dharma budista o el Buda Dharma es muy expanso. Consiste requiere de una gran paciencia, consiste en una filosofía y una práctica con una perspectiva amplia, gran paciencia, el prajna de la comprensión y de la interdependencia y poseer la misma bondad amorosa y compasión por todos los seres. Así que de verdad transciende cualquier límites relacionados con cualquier cosa. Así que incluso después de transcurridos 1500 años desde que el budismo empezó a difundirse. Sin embargo, el significado esencial y su importancia de lo práctico que es todavía bastante vital y eso demuestra lo profundo que son las enseñanzas budistas. Las enseñanzas esenciales budistas trascienden cualquier idioma, cualquier tema de estudio en particular e incluso nuestros hábitos de pensamiento. En verdad, de verdad que sobrepasa todos estos límites. Así que, por ejemplo, en el tiempo cuando el Buda estaba presente en el mundo, la forma en que pensaban, que pensaban y la forma en que pensamos ahora, pues es algo diferente, ¿verdad?
Pero el Buda Dharma llegó a ser apropiado para las personas hace 2500 años y todavía es apropiado para las personas en gran medida. Así que si llegamos a pensar que las enseñanzas budistas son tan expansas y tan profundas, podemos ver que es así, ¿no? Pero pero el budismo que vemos y la práctica que practicamos y los aspectos de las enseñanzas por los que podemos reflexionar y también o la forma en que vemos las formas de los budas y los bodhisattvas, los límites de sus formas que le hemos dado, aún con toda esa terminología y la filosofía, hay un límite, existe un límite a ellos. Así que, ¿cómo ocurrió eso? ¿Cómo fue que se formaron estos límites de las formas de los budas y los bodhisattvas? Por ejemplo, ya que he dicho que el budismo transciende todos los conceptos y que es profundo y vasto. Pero tiene que ser algo que podemos ver, así que, y lo podemos ver ahora y entenderlo ahora en nuestro presente. ¿Cómo ocurrió esto? Teniendo en cuenta que el budismo está más allá de los conceptos o de la concepción y de la lengua o la palabra. Así que nos preguntamos cómo es que el budismo que ahora podemos encontrar y practicar es tan preciso y claro. Pero tenemos que entender que el Buda Dharma se ha transmitido a través de una larga historia de civilización humana y conocimiento, y es así como ha tomado forma. No es que solamente fue simplemente un linaje de budismo, una tradición, pero se ha transmitido a través de miles de años y ha tomado la forma actual que encontramos hoy. Y si lo vemos desde otro ángulo, podríamos decir que la razón por la que el budismo toma esta forma particular en el presente es porque esta forma en particular y sus aspectos en particulares son beneficiosos para los seres y son apropiados y accesibles para las personas y los seres. Y por eso es que toma esa forma en particular. Hay una razón por ello. Así que no ha tomado esa forma y esos aspectos al azar. Así que podemos decir que los métodos que se enseñan en las escrituras budistas en la actualidad concuerdan con la forma en que las personas ven las cosas en la sociedad humana y lo consideran valioso. Tiene que tener una forma fácil de entender y aceptarse. Y eso es lo que se llaman los métodos hábiles. De hecho, es un método hábil. Y si percibimos la manera en que el budismo está tomando forma actualmente como su significado real, es importante que entendamos en primer lugar la historia y el entorno en que le dio paso a que se desarrollara de esa forma. Por tal razón, el lugar donde inicialmente surgió y su origen fue en la India. Así que es de gran importancia llegar a conocer la historia de la India.
Y esto se debe a que la sociedad, la filosofía y la lógica de la antigua India y la forma de pensar de la India y demás dieron lugar a distintas formas de describir los temas de abarcar el budismo. Y por eso fue que así surgió. Esta fue su base. Y sus diferentes formas y técnicas producieron y llegaron a sostener las diferentes tradiciones budistas. Y la razón del por qué ocurrió así es que el Buda es alguien que enseñó el Dharma de una forma que se acoplaba a el país en el que él habitaba y la tradición que ellos llevaban. Así que en ese tiempo, cuando el Buda enseñó el Dharma, lo enseñó de acuerdo con la sociedad humana en el que se encontraba y la forma en que ellos pensaban. Y la enseñó de una forma que fue apropiada de acuerdo con los hábitos y las expectativas culturales de la gente, del pueblo en esos tiempos. Y encajó con esa sociedad. Así que tenemos que entender y comprender que esa fue la situación en la que se dio el budismo y la forma en que el Buda enseñó. Por ejemplo, cuando pensamos acerca de las diferentes estatuas budistas que han surgido en diferentes lugares, ¿no? Pensamos en las estatuas de Gandhara, en la región de Gandhara. ¿A quién se asemejan? A la gente de Roma. Y vemos a las estatuas de la India, ¿a quién se asemejan? Perdón, a las estatuas chinas se parecen a la gente china, a las estatuas de Tailandia y otros lugares. Tienen una forma fuertemente influenciada por las culturas de sus propios lugares. Y las estatuas tibetanas tienen una influencia bastante fuerte de las apariencias de los tibetanos, de la gente tibetana. Y si le pedimos a un tibetano elegir entre una estatua y se la pones enfrente de él y le preguntas, ¿cuál te gusta más? ¿Una tailandesa o una tibetana? Escoge una. La mayoría de la gente tibetana escogerían probablemente la tibetana, la estatua tibetana del Buda. ¿Y el por qué escogen la estatua tibetana de un Buda y no la de Tailandia? No es porque no carezcan de fe o carecen de fe, sino es por lo que están acostumbrados a ver, lo que está más cercano a ellos mismos, a sus corazones, y por eso es que hacemos esa elección. Así que cuando elegimos aquello a lo que te sientes más cercanos, es más fácil desarrollar fe y devoción. Pero si estás viendo una estatua tailandesa y dices, y unes tus manos, las palmas de tus manos, y tomas refugio, pues te sientes un poco incómodo o incómoda. Y eso es porque no estás acostumbrado a su forma. Es una estatua del Buda, pero no estás acostumbrada a ese estilo en que se ha hecho. Así que en particular en cuanto a estas enseñanzas de verano, discutiremos la historia del mantra secreto. Así que si queremos comprender las raíces y los orígenes del mantra secreto y pensamos que sí, debo de saber esto, en primer lugar tenemos que conocer la historia del mantra secreto y para llegar a conocerla necesitamos saber la historia del budismo y cómo se desarrolló en términos generales.
Y para tener esa comprensión, necesitamos ver su origen y cómo proviene de la India. Necesitamos conocer la historia de la India. Si conocemos la historia de la India, se nos será más fácil comprender sus raíces y el desarrollo del mantra secreto y del budismo en general. Y una vez que los conozcamos bien, nos ayudará a no distraernos o a distraernos menos con las formas externas y los rituales. Y llegaremos a una comprensión más profunda y un sentimiento más profundo del budismo y del Vajrayana en particular. Y de todo, y una vez que lleguemos a entender este sentimiento y este pensamiento, entonces tendremos mejor comprensión del pensamiento del Buda. Así que antes de discutir los orígenes del mantra, necesitamos saber algunos antecedentes de la antigua sociedad india, cómo vivían, sus pensamientos y filosofías. Así que pienso que esto es extremadamente importante y también muy beneficioso. Así que, pero alguien como yo nunca he estudiado historia, realmente no he tenido la educación. Y la historia de la India en particular es muy rica. Es un país con una historia tan rica y una historia de un conocimiento tan rico. Así que es aún para mí muy difícil llegar a conocerlo y también instruirlo es bien difícil. Pero entre nosotros los tibetanos son pocos los que conocen la civilización o la historia de la antigua India. Y aquellos que conocen la historia del budismo en general y el mantra secreto en particular son extremadamente pocos. Así que, por lo tanto, para animarlos a todos, me he esforzado al máximo hasta, hasta un extremo. Así que tengo que decirles, por favor, haré lo mejor y les pido paciencia. Si digo algo que no es correcto, si hay algo no, que no salga bien desde el principio, les pido disculpas. Y si no lo digo ahora y después tengo que decir algo, tendré que disculparme y será un poco penoso, así que lo mejor es ahora. Ahora vamos a hablar de la India, del trasfondo de la India, del conocimiento indio. Ahora, India se encuentra en el subcontinente indio, en el sur de Asia. Sabemos que en Asia tenemos el sur, el norte, el este, el oeste. Y está en el subcontinente indio en el sur de Asia. Asia en verdad es un continente inmenso. Y es un país que está dentro del continente de Asia. Y de verdad que las investigaciones sobre la India han llegado a un nivel tan profundo que estos estudios indios ocupan una posición muy significativa dentro del estudio de los seres humanos. No solo eso, los idiomas indios, y en particular sánscrito, por ejemplo, y los idiomas occidentales. Muchos de ellos están relacionados o pertenecen a la familia lingüística de la India, del sánscrito. Y si llegamos a pensar cómo fue la difusión de las religiones indias, la filosofía y las formas de pensar indias, vemos que también se han extendido por muchos países asiáticos, entre ellos el Tíbet. Así que la influencia que ha tenido India
es tan grande que se ha difundido por todo el mundo, de este a oeste. Y en la India se desarrollaron 3 grandes religiones y es el origen de 6 grandes filosofías. Y lo que podemos llegar a aprender de eso es que una gran porción de los desarrollos significativos de la comprensión humana, de la mente, provienen de la India a través de 3 religiones y 6 grandes filosofías. Y cuando hablamos de estas, si se preguntas cuáles son, pues hablaré acerca de ellas en los días que vienen, pero no hablaré de ello hoy. Vamos a ver unas dispositivas. A ver, esperen, tengo algo que mostrarles, pero creo que lo puse en un lugar que no debía, no sé dónde está, entonces es difícil encontrarlo cuando lo pones en un lugar que no es. Un momentito. Y aquí lo que vemos en esta diapositiva antes de comprender el pensamiento indio, tenemos que entender su historia. Por ejemplo, tenemos muchas fortalezas en la India. Estas son como en las colinas de Rajasthan, donde se ven muchas fortalezas. ¿Y por qué estoy hablando de estas fortalezas en las colinas de Rajasthan? ¿Y por qué les estoy mostrando aquí estas fotos, estas imágenes de estas fortalezas? Y estas fortalezas se dieron probablemente en el tiempo medieval indio, en el siglo 8 o 9, pero lo que demuestran es que la India tenía relaciones con otros países. Así que vas de un lugar a otro, tienes fortalezas y eso lo hace más fácil. ¿Y para qué son las fortalezas? Para mantener tu propio pueblo adentro y mantener a las personas que no son de ese pueblo afuera. Así que de esta manera la India pudo llegar a preservar sus propias tradiciones que no estaban en otros países, pero que ellos estaban desarrollando. Eso es lo que quise decir y mostrarles. No sé si lo vieron bien, pero algunas veces la computadora no hace lo que yo quiero que haga. No sé si lo pudieron ver bien. Y el motivo de por qué habla acerca de estas fortalezas en las colinas es porque la India tenía una cultura antigua, una historia antigua, y llegaron a preservarla por miles de años hasta el
momento presente y pudieron llegar a mantenerlas y sostenerlas y también difundirlas. Y la forma en que pudieron hacerlo es como les mostré este ejemplo, es que en la India es porque tenían, por ejemplo, para darles una ilustración, estas fortalezas que protegían el país. Y las edificaron para prevenir que los invadieran. Así que se dice que hay muy pocas relaciones entre la India y otros países, pero lo hicieron de esta manera, edificando estas fortalezas para poder mantener sus tradiciones. Y esa es la razón del por qué les he mostrado esta imagen. Podemos tener nuestro tiempo de descanso ahora y tengo una hora después para contarles muchas cosas más y seguiremos con las enseñanzas. Muchas gracias. Ahora voy a continuar. Y como les estaba diciendo antes del descanso, y la India ha llegado a poder preservar muchas tradiciones antiguas. Por ejemplo, las personas no hablan sánscrito, solamente los brahmanes educados todavía hablan y escriben en sánscrito. Y exactamente igual que antes en la antigüedad lo hablan de esa manera. Antes de la era común, lo siguen practicando de esa manera antes de la era común. Este es un ejemplo. El segundo ejemplo es que hoy en día hemos podido llegar a imprimir libros en imprentas. Tenemos una tecnología bastante avanzada. Sin embargo, los brahmanes todavía escriben textos sánscritos a mano, siguiendo en la práctica de sus antiguas costumbres. Y también otro ejemplo, el emperador Alejandro Magno y antes de que él llegara a invadir a la India, 3 o 4 siglos antes de la era común, antes de esa época, había una tradición muy fuerte de memorizar los textos de los Vedas y todavía los brahmanes mantienen esa tradición, tal como lo hacían antes de los tiempos de la era común. Así que por esta razón, muchos de los textos fueron destruidos posteriormente, pero los brahmanes todavía podían recitar las palabras de los Vedas exactamente sin ninguna vacilación. Esto es bastante asombroso. De manera similar, la forma también una forma en que ellos han llegado a preservar sus tradiciones antiguas es que cuando se hacen los fuegos para las puyas de fuego o Agni, ellos lo que ellos hacen es que ellos frotan 2 palos. Esta es una técnica de tiempos
prehistóricos, pero ellos frotan estos dos palos y de esa manera pueden hacer surgir el fuego. Esta es una tradición de los tiempos prehistóricos, pero esta costumbre todavía se preserva en las tradiciones de la India. Así que cuando los brahmanes hacen sus pullas de fuego, tienen que hacerlo de esta manera, frotando dos palos para hacer que el fuego salga. Así que hay muchas tradiciones así similares que se han conservado hasta el presente en la India y podemos entender algo acerca de cómo sus costumbres y sus tradiciones se han originado. Y han podido mantenerlas desde miles de años. Y podemos ver que no están de esa manera presentes en otros países. Y por esta razón, muchos investigadores en diferentes campos tienen un gran interés en la India y estudian la historia y la civilización de la India en particular. Sin embargo, si lo hablamos de una manera, para decirlo claramente, la India en verdad es un país sin historia. Para hablarlo de una manera abiertamente, no es que no tienen una historia. Sabemos que cuando tenemos una historia se han registrado las fechas y otros detalles, y así podemos saber que es una historia. Y los eruditos contemporáneos, los académicos, dicen que la razón del por qué no hay una tradición en la India de escribir o de registrar las fechas es por las personas arios, la gente arios, era un grupo étnico, hablaremos de ellos más cerca. Las personas educadas eran los brahmanes. Y ellos les enseñaban a la gente y les decían a las personas que lo que deberían de pensar. Y la forma en que llegaban a aconsejar a las personas es que la vida humana es sufrimiento por naturaleza. Y así que es sufrimiento por naturaleza. Y para poder lidiar con la vida humana, tenemos que dejar de hacer fechorías para poder dejar de sufrir. Y de esa manera, tratar como de aislarnos de esta vida que es sufrimiento humana. Y por esa razón, ellos no se interesaron en absoluto en registrar fechas de la historia humana. Así que no tuvieron ningún interés en absoluto por registrar las fechas o otros detalles. Cuando miramos la historia de la India, en realidad, antes del año 400 antes de Cristo es completamente en blanco. Y la razón es porque no tenemos ningún tipo de manuscritos, no hay ningún fundamento de estas investigaciones, y sin ningún fundamento no podemos realizar las investigaciones. Así que cuando los académicos contemporáneos quieren de verdad investigar la historia de la India antes de ese año, tienen que mirar las historias los manuscritos que se han preservado y pueden decir, esto ocurrió o no ocurrió.
tienen que deducir y estimar lo que haya ocurrido antes de esos 400 años. Pero si quieres hacer una investigación basada en lo que está escrito, es un poco difícil porque no estamos hablando de manuscritos históricos, sino literales, de literatura. Y cuando te das cuenta que la literatura de la India está escrita, se trata de la vida real y es difícil distinguir qué es un hecho y qué es ficción. Y porque se escriben de esa manera, se han escrito de esa manera, de una manera tan real, es muy difícil distinguir lo que no es, lo que es. Así que en verdad es la historia y qué es lo que el autor o la autora escribió. Es muy difícil llegar a distinguir o a diferenciar. Y cuando llegamos a un punto de conclusión, las historias, la gran parte de la literatura de la India, no dicen exactamente qué es hecho y qué es ficción, y entonces los historiadores no pueden decir conclusivamente qué es y qué no es lo que pasó. Y entonces tenemos que utilizar nuestra inteligencia y adivinar y diferir y deducir. Entonces es como que si la historia de la India está como en una absoluta oscuridad y tenemos que buscarla. Es en un lugar donde no podemos ver y simplemente tenemos que como que tantear, ¿no? Y mirar dónde podemos encontrar las cosas. Y no solamente fue que nadie registró la historia de la India, sino que no hubo nadie que investigara la historia de ella. Si ellos hubieran tenido esa tradición, entonces hubiéramos podido saber algo, pero no había esa tradición de investigación. En verdad fue en el siglo XVIII que la investigación sobre la India comenzó y la razón principal del por qué comenzó es que en esa época, este fue cuando la Gran Bretaña tomó control de la India y había un virrey británico en la India que tomó gran interés en la cultura india y promovió fuertemente el estudio y la investigación de la historia. Por eso, algunos europeos de Inglaterra, de Alemania y de Francia comenzaron a investigar la historia. Así que podemos decir que el estudio de la historia de la India se introdujo por los académicos europeos. Y hoy en día hay historiadores en todo el mundo que investigan la historia de la India. Hay bastantes, ¿verdad? En cualquier caso, han pasado poco más de 200 años desde que se iniciaron estas investigaciones. Es un país que contiene una historia extensa, pero su investigación solamente comenzó hace 200 años. Así que si queremos saber la historia de la India, antes de 400 años de la era común, ¿qué textos podemos utilizar para estudiar y que podemos hablar de manera general? Si en verdad queremos saber acerca de los eventos y la historia de antes de 400 años de la era común,
No tenemos más remedio que utilizar los textos que quedan en la antigua India. Sin embargo, la mayoría de ellos son principalmente textos religiosos u obras literarias fuertemente influenciadas por la religión. Y estas indican hasta cierto punto cómo era la sociedad de esa época, pero están mezcladas con muchos mitos, con muchas historias, historias de los Vedas, por lo que es difícil decidir o decir que es un documento histórico real. Entonces, ahora, ¿cuáles son los textos religiosos y las obras literarias? Bueno, estamos hablando de los religiosos, de los Vedas y las obras literarias. Estamos hablando del Mahabharata y el Ramayana. Estas son las dos fuentes principales. Así que la gente ario llegaron de otro país al área que se llama Punjab en la India. Así que si queremos conocer un poco la historia de la época de 1000 años, desde el año 1500 hasta el año 500 antes de Cristo, después de que los pueblos arios se establecieron en Punjab, tenemos que ver esta historia de ellos y estos textos. Cuando personas que no vivían en la India, extranjeros, supieron acerca de la India y que no eran indios, esta época se remonta al tiempo de Alejandro Magno, cuando comenzó a moverse hacia el este con sus ejércitos. Esta en verdad fue la primera vez en que conocieron este lugar y esta región que se llamaba la India, y eso es cuando extranjeros llegaron a conocer o saber acerca de la India. Y cuando Alejandro Magno falleció, el emperador falleció, tenía un general que se llamaba Seleucus I, Nicator, no estoy seguro cómo decirlo. Él fue un general y después él tomó la capital y se convirtió en el emperador. Y Seleucus I envió a Megasthenes como embajador o su representador a una parte central de la India llamada Magadha, su representante. Si divides a la India en las 4 direcciones, la región de Magadha es la región central de Bodhgaya, lo que llamamos Bodhgaya hoy en día. Y cuando Megasthenes fue a la India, él registró por escrito todo lo que vio, lo escuchó y experimentó, y él escribió un libro. Y hay 4 volúmenes de este libro. Este texto se difundió bastante, pero en este texto se perdió. Pero podemos encontrar las citas de ese trabajo que la gente llegó a escribir. Y cuando él fue a la India y cuando regresó a su país, él dijo, fui a este país llamado India y escribió todas esas experiencias y lo que vio y lo escuchó. Y llegó a distribuir este libro y la gente no le creía, no creía lo que él había escrito, no creían que era cierto. De hecho, decían, es imposible que hay un país que se llame India. ¿Y por qué? Porque era tan diferente. Si decimos, hay un país que se llama la India, pues estarían como muy sorprendidos. Y en ese tiempo, la India era un país bastante avanzado.
evolucionado. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, lo que llega a describir este libro es la situación del periodo del siglo IV antes de Cristo. Así que para los investigadores de la historia de la India, este es un texto sin comparación en su valor. Así que la historia anterior a esa época, como lo dije, nadie fue a escribirlo, nadie extranjero fue a escribir algo sobre sus experiencias. Así que lo que Megasthenes escribió es su experiencia, es lo que podemos leer. Pero antes de esa época todo lo tenemos que deducir, es principalmente conocimiento inferido. No podemos decir con certeza que este evento ocurrió, que estas personas estaban ahí. Es muy difícil de hablar o describir las cosas con gran certeza. Más tarde, en el siglo IV después de Cristo o durante la era común, a lo último del siglo IV, el monje chino budista Faxian, él era un acharya. Faxian en inglés, en español sería la luz del Dharma, es su nombre. Chenan en tibetano. Así que Faxian llegó a cruzar muchos ríos para viajar a la India y cuando llegó y regresó a su país, él había ya escrito, había escrito todas sus experiencias y se llama el libro que escribió, Viaje a la Tierra Noble. Este es un texto que pertenece al siglo IV y en el siglo VII también hay un libro que se llama Los Grandes Registros de Tang, que se conoce mucho. De hecho, hay una serie en la televisión que se ha dado acerca de este libro, una teleserie. Y cuando dicen Amitofo y todo, ese es él. Se ha hecho en una historia ahora. Pero estoy hablando de la persona que fue que se llama Xuanzang. Xuanzang cruzó y que los desiertos para viajar a la India y también era un sostenedor de los Tripitaka o las tres cestas. Fue a muchos diferentes lugares en la India, en todas las direcciones, sur, norte, este, y habló acerca de las políticas, de las costumbres, y llegó a de verdad investigar muchos de estos detalles de los que escribió. Y llegó a escribir su gran texto llamado Grandes Registros de Tang en las regiones occidentales. Y a finales del siglo VIII, el acharya chino, este maestro que se llamaba Qi Yin, Yi Qing, o el significado puro. Él viajó por mar a la India y llegó a la región de Calcuta, de Bengal, este y oeste. Y una vez que regresó a su país, escribió un texto que se llamaba Un registro de prácticas budistas enviadas a casa desde el Mar del Sur. Así que estos tres textos escritos por maestros chinos hasta hoy en día contienen, son preservados dentro del canon chino. Y son muy importantes y han tenido una gran influencia en las investigaciones que se han realizado, y en particular los registros de Tang de Xuanzang en las regiones occidentales es el más respetado.
Y hoy en día hemos podido identificar todos los sitios principales budistas y es gracias a este texto de Xuanzang que hemos podido ver todos los sitios sagrados budistas. Si no tuviéramos este registro, entonces tendríamos gran dificultad en encontrar identificar cuáles son los sitios budistas principales. Así que, en resumen, estaba ya hablando acerca de el cuarto y séptimo siglo. Ahora, antes del siglo XIII tampoco no hay muchos registros históricos en la India. En el siglo XIII, India cayó bajo el control de los musulmanes. Hablaré acerca de las razones más tarde, pero entonces a partir de esa época se comenzó a aparecer la tradición de grabar las fechas de los reinados reales y las historias escritas. Pero antes de antes del siglo XIII, lo que digamos que es la historia antigua de la India, aparte de los textos del griego Megástenes y de los tres maestros chinos y los Vedas, y los edictos del emperador Ashoka, que fueron tallados en rocas y cuevas, no hay más. Eso es lo único que tenemos de la antigua India. Si pensamos en la historia de la India, podemos pensar cuál es la época más antigua de la que podemos hablar. Así que en la India podemos hablar acerca de la edad de piedra, cuando la gente usaba herramientas hechas de piedra, no hechas de bronce ni nada así. En términos de evidencia arqueológica, se le dice que es la edad de piedra cuando se usan las herramientas de piedra. Y podemos decir que los humanos habitaban en la India unas pocas decenas de miles de años antes de nuestra era común. Y han encontrado algunas pruebas arqueológicas en los huesos y otras cosas, otros artefactos. Y cuando nos preguntamos desde cuándo fue que los humanos empezaron a habitar la India, solamente podemos decir unas pocas decenas de miles de años. Pero cuando hablamos acerca de la antigua civilización india, hay muchas formas de describirlo, pero principalmente necesitamos cosas por escrito. Y cuando estamos hablando de la India, la civilización india, nos preguntamos cuándo comienza. Pues podemos decir que aproximadamente 3,000 años antes de Cristo hasta el siglo XII. Así que son como 4,000 años. Así que la civilización de la India antigua duró unos 4,000 años. Así que en el siglo XII los reyes del imperio Ghurid en Afganistán invadieron la India y la India se convirtió en un país musulmán. Esa dinastía continuó por unos 300 a 400 años.
Y más tarde, en el siglo XVI, los mongoles invadieron la India y en su mayoría extirparon la civilización anterior, India. Y cuando llegaron a invadir a la India, no quedó nada del budismo en la India más que ruinas. Así que esto produjo una nueva era en la civilización india y más tarde otra nueva civilización prosperó en la India. Pero si la comparamos con la brillantez de los 4.000 años de civilización india anterior o antigua, no hay comparación. Lo dicen muchos académicos. Cuando estaba hablando acerca de de que los mongoles llegaron, son como 300 o 400 años. Tal vez fueron 300 o 400 años, pero no recuerdo exactamente. Así que no estoy seguro de que los años fueron correctos. Pero en particular, cuando estoy hablando acerca de estas enseñanzas y hablando de la historia de la civilización india, pensé que debería haber dividir la historia de la India en 4 periodos principales para que sea más fácil entenderla. Así que estas son las 4 épocas, digámoslo así, principales. Y estos grandes periodos principales de la historia de la India la civilización comienza con la civilización del Valle del Indo, también llamada como civilización de Harappa, y civilización del río Indo. Y las fechas se datan al 3400, del 3400 al 1800 antes de Cristo o antes de la era común. Y el segundo periodo es el védico y la fecha es en 1600 a 600 antes de Cristo. El tercer periodo es el budista y comienza con el siglo VI. Ese es el nombre que le estoy dando, el siglo VI antes de Cristo al siglo XIII después de Cristo o en la era común. Y el cuarto periodo es la desaparición del budismo en la India, que es a partir del siglo XIII en adelante. Así que no voy a hablar acerca de ese periodo después en adelante. Para darles una idea de esto, en breve, la primera era comenzó aproximadamente como en el año 3300 antes de Cristo. Alcanzó su mayor extensión entre el año 2600 a el año 1900 antes de Cristo. Y este fue su periodo grande de esta civilización del Valle Indo. Y los pueblos que lo desarrollaron principalmente se les llamaban los pueblos dravídicos. Es un grupo étnico. Y la segunda era comenzó acerca del año 1600 antes de Cristo y es el periodo védico.
Y quizás comenzó antes de ese año. ¿Y quiénes fueron los, digamos, creadores de esta civilización? Digamos que los principales fueron los pueblos arios. Ellos llegaron a la India y de otra región y se establecieron en la India. Así que digamos que eran personas que llegaron y se establecieron en la región de Punjab. Ellos tenían una gran fe y devoción por la naturaleza y los ríos y la tierra y los árboles y los alababan. Esa era su tradición. Y la base de estudiar esa época son las fuentes textuales primarias que existen en ese periodo y son el Rig Veda y los Vedas. Y los pueblos arios se trasladaron hacia el este y se establecieron permanentemente en el valle del río Ganges. Y fundaron muchos reinos poderosos. Y en esa época se desarrolló el sistema de las castas y se consolidó el poder de la casta Brahman, ¿no? Las castas que son las superiores y las inferiores. Y durante ese periodo los brahmanes compilaron los 4 Vedas, así como los textos denominados Brahmana y Upanishads. Y también los largos poemas, el Mahabharata y el Ramayana. Se escribieron durante ese tiempo. El Brahmana y el Upanishads fueron textos muy, muy importantes. Y también estas grandes obras literarias del Mahabharata y el Ramayana se escribieron en ese tiempo. Así que este periodo fue la época que más proporcionó a la cultura india. Más tarde los pueblos arios comenzaron a controlar toda la India. Y las presentaciones de 6 escuelas que se deriven de los Vedas y del Rig Veda. Y estas escuelas se llaman Astika y Nashtika. Son escuelas no budistas. Y sus presentaciones se desarrollaron en esa época, derivadas o basadas en los Vedas. Y también se desarrollaron muchos otros puntos de vista y filosofías. Y también la religión Jain o Jain también se desarrolló en este punto de la historia de la India. Y el tercer periodo es el periodo budista. Y comenzó en el siglo VI, a lo último del siglo VI antes de Cristo, cuando el Buda nació. Hay muchas diferentes propuestas en cuanto a cuándo fue que nació el Buda, pero se acepta que nació en el siglo VI, a lo último del siglo VI. Esa es la postulación más que la gente coincide mayoritariamente. Así que los reyes de su tiempo apoyaron principalmente al budismo.
y lo que hizo que el budismo floreciera y que la influencia de los brahmanes disminuyera, lo que fue una gran pérdida para ellos. Y después, en las regiones centrales, se vio al emperador Ashoka. Y él fue el primer en unificar a la India. Y no solamente unificó a la India, llegó a establecer el budismo como la religión estatal. La reconoció como la religión real. Y también convocó un consejo budista. Hablamos acerca del primer consejo, del segundo consejo y del tercer consejo. El primer consejo, bueno, podemos hablar más tarde acerca de los consejos si tenemos tiempo, pero comenzaron en esa época. Y los consejos principalmente recopilaron las palabras del Buda. De la misma manera, en el sur de la India, hubo una poderosa dinastía llamada Andhra en el sur y la dinastía Gupta en el norte. Y en el oeste se vio los bactrianos, la gente bactriana, invadieron desde el oeste y su rey Kanishka primero. Y se convirtió al budismo, por lo que el budismo se convirtió en una religión mundial de esa manera. Así que hubieron muchos reyes que llegaron a respetar el budismo. Sí, entonces al principio se difundió en la India y después a otros países. Y por eso se convirtió en una religión mundial. Y después el rey de la India, Vikramaditya, que apareció en el norte y proporcionó gran apoyo a la religión hindú, por lo que la religión brahmánica revivió y entró en su oposición. Mutua con el budismo. Vikramaditya pues las religiones brahmánicas y entonces la budista eran iguales en su fuerza. Y tenían debates y también tenían conflictos. Eran oponentes. Así que esta era una nueva forma de brahmanismo, porque el antiguo había declinado. Y este tenía una forma un poco diferente. Más tarde había un rey que se llamaba Harshvardhana. Harshavardhana, probablemente se llamaba. En tibetano se llama Sultrimnima. Y él fue un gran patrocinador del budismo. Y por ello, el estudio del budismo brilló bastante. Pero en ese tiempo se convirtió como en el siglo séptimo, octavo. No era tan fuerte el budismo como había sido anteriormente. Y este fue el tercer periodo. El cuarto periodo es el periodo de la desaparición del budismo.
Primero fue el califato árabe que invitó a la India varias veces. Perdón, no invitó, invadió a la India varias veces. Y más tarde, después de haber invadido a la India varias veces, los pueblos turcos de Afganistán que vivían en Afganistán, había una gente turca, y invadieron a la India. Y finalmente en el siglo XIII establecieron su control sobre la India y sobre la región de Delhi, y le llamaron el sultanato de Delhi. Esta es la primera dinastía musulmana en la India que se ve. Y durante ese periodo el budismo permaneció en algunas áreas, pero de verdad sufrió gran destrucción y una gran pérdida. Era un estado en el que era una situación muy difícil. Y no se podía decir con certeza si estaba vivo o no el budismo. Luego, a partir del siglo XVI, los mongoles invadieron y establecieron la dinastía mongol. Y ahí fue cuando la India se convirtió en musulmana y el budismo fue borrado de la India sin dejar rastro. Era una dinastía mucho más estricta que las previas que se habían visto, o que la previa que se había visto. Y convirtieron a todos los indios en musulmanes. Así que en estas enseñanzas de verano estamos dividiendo la historia de la India en 4 periodos. Pero en el campo de la indología, el estudio de la India, no existe una forma estándar o más aceptada de dividirla en periodos. La razón de esto es que había muchos reinos menores y todo el país estaba fragmentado, por lo que no era un país unido. Porque habían tantas dinastías. Y solamente no era que no estaba unido. Si miramos el mapa de la India, el mapa actual de la India, las épocas en que la India permaneció unida fueron pocas, pero la mayoría del tiempo estaba fragmentada. Durante la época del emperador Ashoka, permaneció unida. Y después la dinastía mogol pudo también unirla. Y después, cuando los británicos tuvieron control de la India, también la unificaron. Así que esos fueron como los 3 o 4 periodos en los que estaba unida, pero la mayoría del tiempo estaba desunida. Habían reyes, algunas veces ellos se llevaban bien, otras veces no. Algunas veces unos se conquistaban los unos a los otros, algunas veces se ayudaban. Así que tenían una situación bastante caótica. Así que si queremos dividir la historia de la India en periodos, de acuerdo a las dinastías, se torna algo difícil. Y es por eso que lo he dividido en periodos, principalmente de acuerdo a la historia budista o del budismo. Tenemos el periodo antes de que el budista hubiera aparecido y después de que el budista apareció, el Buda apareció, perdón, y después de que el budismo desapareció. Así que el primer y segundo periodo
son antes de que naciera el Buda, y el tercer y cuatro es cuando el Buda estaba presente en el mundo y después cuando desapareció el budismo. Ahora no tengo mucho tiempo. Ahora, hoy en día, se le llama a la India Hindustán o Hindustán o hindú. Cuando hablamos acerca de la India, le llamamos hindú. En tibetano le decimos Gyakar o Jakar. Y hay una explicación un poco extraña acerca de ello. ¿Cómo ocurrió así? Nos podemos preguntar. Es algo que podemos creerlo o no. Cuando hablamos acerca de Gyakar para la India, no puedo explicarlo de manera clara por qué le llamamos a la India Gyakar en el Tíbet. También se le llama Sindhu, y la razón de por qué se le llama Sindhu, pensé que debería hablar un poquito acerca de eso. Y la razón del por qué tengo que hablar acerca de esto es que cuando los pueblos Aryo llegaron al subcontinente indio, llegaron de la parte noroeste y se establecieron en el valle del río Indu o Sindhu. En tibetano le decimos Sengekab. ¿Y de dónde se origina este río? Pues viene del monte Kailash en Tíbet, este río, y tiene muchos confluentes y gradualmente se desemboca en el río Arábigo, en el mar Arábigo. Cuando hablamos acerca de la palabra hindú o hindú en español, proviene de este río que es en sánscrito que se llama Sindhu. ¿Y por qué se le llama Sindhu? Es porque no es un río suave, es un río poderoso con corrientes muy poderosas. Así que las personas que vivían a cada lado del río le llamaban Sindhu, que quiere decir agua o océano. Y debido a esto, el área que se llamó el Valle del Río Sindhu. Ellos vivían en el área del Valle del Río Sindhu. Y gradualmente se convirtió en el nombre de toda la India. Así que, ¿cómo fue que la palabra Sindhu se cambió a la palabra hindú? Es porque en el idioma persa, cuando lo leyeron Sindhu, dijeron hindú, porque así lo pronunciaron. Y no le dijeron hindú, sino hindú. En el lenguaje latín es India o hindú, India. Y en la China antigua, en la lengua china antigua, era hindú, pero no le decían hindú, sino le decían diferentes formas. Pienso que los chinos antiguos, cuando llegaron a la India, le decían a la India Sindhu. Pero hay diferentes nombres en esa lengua. De todos modos, los indios no se llamaban entre sí Sindhu o hindú o hindú. Ellos llamaban a su país Bharat o Jambudvipa. Hablamos del continente sur, Jambudvipa. Ellos les llamaban así, Jambudvipa. Y pensamos que todo el mundo es Jambudvipa, pero en los tiempos antiguos, Jambudvipa era la India o Bharat. Era el subcontinente indio.
Y por esta razón, los indios antiguos no se decían soy hindú, no soy hindú o soy indio. Así que digamos que la Persia antigua y la India antigua eran muy cercanos. Y llegaron a llamar a su país que estaba al lado, vecino, Sindhu. Después los romanos antiguos siguieron a los persas y llamaron a este país hindú. Y así fue que esta palabra hindú o hindu o India se llegó a hablar o a disparcir. Pienso que he hablado mucho ahora y tengo mucho más que decir, pero voy a terminar ahora.